influyen mucho en los resultados de la medición, tomando en cuenta que no son perfectos tanto en sentidos como en habilidades para realizar las medidas. Eso quiere decir que, pues, como ya sabemos, somos personas, las personas tenemos errores y esto influye en los errores de medición. Los más comunes son los errores de medición por mal posicionamiento, errores de lectura y paralelaje, y errores que no admiten tratamiento matemático. En los primeros, que es error de mal posicionamiento, está que estos errores se producen cuando la pieza a medir no se alinea adecuadamente con el instrumento de medición, o cuando los instrumentos de medición no son lo suficientemente capaces de medir con las magnitudes necesarias el objeto a medir, pero debido a la persona que ésta no le ha quedado todo claro, produce un error de medición. Otro ejemplo de este es cuando el aparato de medición requiere especificaciones adecuadas para lograr la medición. Al no cumplirse estas, el aparato no logra medir con las dimensiones reales lo que se quería medir. En los errores de lectura y paralelaje estos errores se producen cuando los instrumentos de medición no son digitales. La medida se obtiene mediante la comprensión de escalas a diferentes planos. Esto ocasiona que puedan existir los errores de lectura, de apreciación, de interpolación, coincidencia, entre otros tantos errores como estos. Otro error a comentar está en si la mirada del operador no está puesta totalmente perpendicular al plano de escala, aparecen errores de paralelaje. Y los últimos, que son los errores que no admiten tratamiento matemático. Estos son, pues, los errores que anteriormente habíamos comentado, que son los errores humanos, que estos errores son los más comunes, ya que son debidos al cansancio del operador como por la fatiga. Lo que a mí me tocó realizar de este segundo trabajo de investigación fue los errores que se producen debido a los instrumentos de medición. Bueno, pues en este caso pueden variar ya que existe una gran variedad de errores que pueden presentarse. Por ejemplo, uno cuando está midiendo sustancias ya pueden ser líquidas o entre otras puede equivocarse por una mínima parte de la sustancia a medir. Esto puede deberse a que el instrumento con el que estamos midiendo esté mal calibrado o cuya fecha de calibración esté caducada. O bien, para entender un poco mejor, los agrupamientos de los errores de medición comunes son errores por el instrumento o equipo de medición. En este aspecto sería porque no sabemos convertir las unidades que vienen en el instrumento. Errores de operador. Este es un error de medición de contacto en la superficie o fluido que se va a medir. Error por el uso de instrumentos no calibrados. En este, pues, hasta en cierto punto es nuestra culpa, ya que no sabemos utilizar de manera adecuada o correcta los instrumentos. Error por instrumento inadecuado. En este puede ser que no estemos utilizando el instrumento que se está requiriendo para medir ciertas cosas, como sustancias u objetos. Para entender un poco mejor, voy a explicar un ejemplo. En este aspecto no sabemos o X persona no sabe utilizar de manera correcta un metro. Para esto tenemos que tener en cuenta que los números que vienen más juntitos, por así decirlo, estos representan centímetros y los de arriba representan las pulgadas. Pero en el metro siempre van a venir 4 tipos de unidades, que son centímetros, metros, pulgadas y pies. Como decía, los números de abajo, los que están más juntos, son los centímetros, las de arriba son las pulgadas. Tomando en cuenta que 100 centímetros equivalen a un metro, 12 pulgadas igual a un pie. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que es de suma importancia que sepamos utilizar de manera adecuada este instrumento, porque si no tendremos resultados que no van acorde con lo que nos están requiriendo.
Les explicaré cuál es la fórmula y cómo se calcula la incertidumbre de una medición. ¿Qué es la incertidumbre de la medición? Es un parámetro asociado de una medida que caracteriza la dispersión de valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando. En palabras más simples, la incertidumbre es la duda que todo resultado de medición lleva implícito, es decir, nunca podrás conocer el valor verdadero de un resultado de medición. Esta duda se representa por medio de un intervalo de rango o valores con una cierta probabilidad de cobertura, llamado intervalo de confianza, que suele ser el 95%. Este factor de cobertura representa con la letra K y para el nivel de confianza del 95%, K es igual a 2. ¿Para qué nos sirve la incertidumbre de medición? Todas las mediciones tienen asociadas una incertidumbre que pueden deberse a los siguientes factores: la naturaleza de la magnitud que se mide, el instrumento de medición, el observador y las condiciones externas. ¿Cómo calcular la incertidumbre de la medición? El error aleatorio aparece cuando las mediciones repetidas de la misma variable dan valores diferentes con igual probabilidad de estar por arriba o por debajo del valor real. Error sistemático. Una de las desviaciones constantes de todas las medidas, ya sea siempre hacia arriba o siempre hacia abajo del valor real, y son producidos, por ejemplo, por la falta de calibración del instrumento de medición. Incertidumbre de tipo A. Evaluación de la incertidumbre empleando un análisis estadístico de una serie de mediciones. Incertidumbre de tipo B. Evaluación de la incertidumbre empleando métodos de diferentes análisis estadísticos de una serie de mediciones. ¿Cómo se calculan? La incertidumbre se estima de la siguiente manera. Cuando el mensurando se define mediante una suma o una resta, por ejemplo, y es igual a x1 más x2 o y es igual a x1 menos x2. Cuando el mensurando se define mediante una multiplicación o una división, por ejemplo, x es igual a x1 por x2 o y es. ¿Cómo se calculan? La incertidumbre se estima de la siguiente manera. Cuando el mensurando se define mediante una suma o una resta, por ejemplo, y es igual a x1 más x2 o y es igual a x1 menos x2. Cuando el mensurando se define mediante una multiplicación o una división, por ejemplo, x es igual a x1 por x2 o y es igual a x1 sobre x2. En este caso tenemos una diferente. Lo que estamos es un producto de la definición de la densidad, donde la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Lo que sigue es calcular la incertidumbre combinada de la masa y la incertidumbre del volumen. Todas las fuentes de incertidumbre son aditivas, por lo tanto la incertidumbre de la masa es. La incertidumbre de tipo A es siempre igual a la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada de n, donde n es el número de réplicas de este caso. En esta fórmula también es llamada la desviación estándar de la medida. La incertidumbre de tipo B a la calibración de la balanza es igual a incertidumbre expandida del certificado dividida entre K. La incertidumbre de tipo B, debida a la resolución del display de la balanza, es igual al número más pequeño que se puede mostrar en el equipo, por ejemplo, 0.0001, dividido entre 2 y luego entre la raíz cuadrada de 3,
asumiendo una distribución rectangular. El valor 0.001 debe dividirse entre 2 debido a que se trata del semirrango de la resolución. Este proceso para encontrar la incertidumbre combinada al volumen es el mismo. Se incluye una incertidumbre de tipo A debida a la precisión de medir el volumen, una incertidumbre de tipo B debida a la calibración del pignómetro y una incertidumbre de tipo B debida a la temperatura. El error absoluto de una medición. Esto se define que al obtener una medida estándar, una medida como referencia, se suelen obtener pequeñas variaciones al obtener dicha medida. Es decir, mientras se realiza la medición se comparan ciertas cantidades de una magnitud con otra cantidad de la misma que se ha elegido como unidad patrón o de referencia. Al medir contenemos errores, de los cuales el error absoluto es uno de ellos, pero en sí la diferencia entre el valor de medida y el valor tomado como exacto. Es decir, el valor absoluto es igual al valor real, al valor que se tiene como referencia, menos el valor aproximado, el cual apenas se ha obtenido. Son esas medidas que tienen pequeñas variaciones. Estas pueden ser positivas o negativas. Claro que al estando en una medida absoluta, el resultado siempre será positivo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. El error absoluto es igual esto se define a base de la fórmula, el cual sería el error absoluto es igual al valor real menos el valor aproximado, lo cual en el ejemplo dice: un terreno tiene una medida de 30.46 metros de una lateral ya registrada hace algún tiempo. Sin embargo, se requiere actualizar los datos, por lo que el sobrino del dueño realizó una medición y obtuvo la cantidad de 30.44 metros. En sí, basándose en la fórmula, el error absoluto sería de 30.46 menos 30.44, ya que 30.46 ya ha sido una medida ya establecida, sería una medida ya patrón, una medida ya como referencia. Y el 30.44 es una medida que se ha obtenido apenas y tiene pequeñas variaciones, lo cual el error absoluto sería igual a 0.02 metros. Bueno, pues a mí me tocó cuál es la fórmula y cómo se calcula el error relativo de una medición. Primero les voy a decir qué es el error relativo. El error relativo es un resultado de multiplicar el error absoluto por el valor real, es decir, la medida. El error relativo se mide en porcentaje. Luego, para obtener directamente el error en tanto por ciento a la expresión anterior, hay que multiplicar por 100. Es decir, que el error se mide en porcentaje, o sea que para sacarlo se hace el error relativo sobre el valor exacto y lo que nos salga lo vamos a multiplicar por 100. El error relativo se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor exacto. Aquí abajo una imagen de cómo se calcula.